Pues el día de hoy vamos a hacer la sustentación de la hora número 4, que es sobre reglas y matrices, más específicamente sobre el ejemplo de la empresa y el futuro. En este caso arrancamos solicitando en el programa, utilizamos la función input y digitamos la cantidad de empleados y la cantidad de semanas. La cantidad de empleados la denominamos con la letra N y la cantidad de semanas la denominamos con la letra M. Luego en la parte de bajando más encontramos los nombres, cédula, RUTs, cargos, salarios totales y gastos semanales, que eso tiene la función de acumulador, de acumular como los datos que le vamos a dar, en este caso al programa. Después de esto, definimos la función de valor de hora o cargo, donde cada cargo, operario, auxiliar, supervisor, ingeniero y gerente de planta tiene un valor de hora o cargo distinto. Entonces, digamos, si no es operario, o si no es auxiliar, si no es supervisor, si no es ingeniero, pues de ese gerente de planta. Y si no es ninguno de esos, automáticamente el valor de hora cero, porque entonces no cumpliría con ninguno de los requisitos. Después de eso, definimos el pago de las horas extras. En eso tenemos en cuenta el cargo, las horas diurnas y las horas nocturnas. ¿Sí? El total de las horas es igual a las horas diurnas sumado a las horas nocturnas. Y también tenemos que el valor, pues el valor de hora o cargo. Digamos, si el cargo operario o el cargo auxiliar supera las 40 horas, que es el total de horas, si superan estas 40 horas, ya serían horas extras. Y el pago de estas horas extras, ¿cómo sería? O cómo lo toma el programa, sería el valor, sí, el total, las horas extras, multiplicado por el valor de las horas por el 1.25, o sea que cada hora aumentaría 1.25 pues su valor, o sea, se incrementaría el valor de la hora. Luego utilizamos la función rango y solicitamos al empleado que digite sus datos, su nombre completo, su cédula, su RUT, y le preguntamos cuál es su cargo, si es operario, auxiliar, supervisor, ingeniero o gerente de planta. Si digamos, en el caso en que no sea o ninguno de esos, no sea ninguno de esos cargos a los que el programa funciona, automáticamente el valor de la hora sería cero, por lo que el programa mostrará error, el cargo no es válido, intente nuevamente porque se ha quitado un cargo que no existe o se han equivocado y no ha colocado escrito el cargo correcto de la forma eh, correcta. Aquí nuevamente pues se solicita, esto también como tipo acumulador donde se va pasando a la parte inferior de donde piden más nombres, células, RUTs y cargo de algunos de los empleados. Y por último, pues también su salario. Ahora utilizamos otra función de rango, ¿sí? Que es, le pedimos al trabajador que digite el número de horas trabajadas diurnas, utilizamos la función in e input, y este nos dará las horas trabajadas diurnas y las horas trabajadas de forma nocturna. Si las horas diurnas o nocturnas son menores que cero, automáticamente en la pantalla se mostrará un error, ¿sí? Porque no pueden haber horas negativas. Entonces automáticamente el programa mostrará un error. Y pedirá que digite nuevamente las horas diurnas o las horas nocturnas, dependiendo de cuál sea el caso que haya cometido el error y haya colocado horas en negativo, si no es posible. Por último, lo que hará el programa es recolectar la información, el valor de la hora, el valor de la hora diurna, el valor de la hora nocturna, ¿sí? Y este multiplicará por 1.75%. Por 1.75. Entonces, lo que hará el programa es salario semanal es igual a la hora diurna más la hora nocturna y comenzará a hacer la sumatoria
¿sí? De total a pagar dependiendo de las horas trabajadas de forma diurna o nocturna, el pago de las horas extras, el salario semanal, el salario total teniendo la cantidad de empleados y el gasto semanal, ¿sí? Como les dije anteriormente, dependiendo de la cantidad de empleados y las horas trabajadas por ellos. Y por último, lo que hará el programa es mostrarnos de forma resumida el nombre, el cargo, el salario y nos mostrará los nombres, los datos totalmente del empleado, el salario total del empleado y por último recolectará la información de la cantidad de empleados. Nos dará nos dará el gasto total para la empresa, económicamente hablando, de cuánto le costó a la empresa estos trabajadores durante el tiempo en los que ellos ejercieron su labor. Bueno, a continuación vamos a presentar el desarrollo del programa, pues el funcionamiento del programa. El programa en su inicio pues le pide a la empresa digitar la cantidad de empleados que tiene y la cantidad de semanas trabajadas. Por ejemplo, en este caso vemos que el empleado pues es Daniel, que le piden, le solicitan sus datos pues personales, lo que es la cédula y el RUT. También se le solicita qué cargo ocupa dentro de la empresa. En este caso, Daniel es operario y también se le pide que cuántas semanas trabajó cuántas horas trabajó en la semana uno y en la semana 2. En la semana uno Daniel trabajó 20 horas diurnas y 20 horas nocturnas. Y en la semana 2 10 horas diurnas y 10 nocturnas. El programa nos muestra como el resultado total, o sea, el salario, después de calcular pues el valor de cada hora diurna, cada hora nocturna trabajada por semana, y nos entrega que Daniel, siendo operario, tiene un salario total de 825.000 pesos. El empleado número 2, en este caso es Santiago, que lo mismo se le solicitan sus datos, pero en este caso Santiago no es operario, sino que es auxiliar. Santiago trabaja 14 horas diurnas y 6 horas nocturnas en la primera semana y 12 horas diurnas y 10 nocturnas en la segunda semana. Santiago, al ser auxiliar, tiene un salario de 648.000 pesos. El programa al final nos entrega como un resumen por empleado de sus datos personales y de su salario, pues teniendo en cuenta pues las horas trabajadas por semana y pues la suma de ellas. Y al final nos da el gasto por semana que tuvo la empresa por empleado, pues por semana, dependiendo pues las horas nocturnas y diurnas trabajadas por cada empleado. En la semana uno vemos que la empresa gastó 844.000 pesos, sumando pues el trabajo de Daniel y de Santiago. Y en la semana 2 tuvo un gasto de 629.000 pesos, sumando las horas trabajadas de Daniel y de Santiago. En este caso, pues presentaremos el caso en el que el empleado digite un cargo que no esté presente en la empresa, como en este caso el empleado Santiago digitó el cargo cantante y pues ese cargo no está presente en la empresa Mi Futuro, entonces lo que nos muestra el programa es un error, cargo no válido, intente nuevamente. Lo que esto nos permitirá es que ahora sí se digite el cargo correcto.